Bueno, y ahora vamos a hablar de historia. Está con nosotros el historiador Alex Loaiza Pérez. Él es coautor del tomo 2 de la colección Nueva Historia del Perú Republicano, titulado La promesa del caudillo, Fundación, Anarquía y Militarismo de 1826 a 1872. ¿Cómo está, señor Loaiza? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí para hablar de historia. Bueno, estamos a puertas de la celebración de la independencia del Perú. Entonces, lo primero que quisiera preguntarle es, ¿cómo así la historia como nos la contamos influye en cómo nos percibimos y cómo nos construimos como nación? Porque, por ejemplo, se dice mucho y se nos cuenta que la independencia peruana está muy vinculada a las campañas libertadoras que llegaron desde el extranjero, ¿no? Tanto la de San Martín como la de Bolívar, y que los peruanos no tuvieron mucho que ver, que más bien fuimos libertados por argentinos y gente de la Gran Colombia, ¿no? Al mando de Bolívar. ¿Cómo eso nos hace que nos contemos nuestra historia y que nos constituyamos como una nación? Sí, precisamente ya desde el siglo XIX, de hecho, el último año de Bolívar, tras la independencia, la batalla de Ayacucho, hay serios problemas políticos y Bolívar, hay intentos incluso de asesinato de Bolívar. Y hay todo un discurso, creo yo, contra Bolívar. Bien, se marca una discusión que es si la independencia fue conseguida por los peruanos o concedida por los extranjeros. Entonces hay dentro de la historiografía, pero también fuera de la historiografía, hay ese debate, porque finalmente es, bueno, ¿de verdad luchamos por nuestra independencia? ¿De verdad merecemos ser llamada una nación? Claro, eso influye en cómo nos percibimos. ¿Sí? Claro, entonces si vienen otros es porque de verdad nadie quiso, ¿no? La nobleza pues no quería ser libertad, ni tampoco los indígenas. Entonces hay todo un discurso que marca discusiones en el XIX y en el siglo XX. Digamos que en este siglo no tanto, pero en los siglos anteriores sí. El centenario, el sesquicentenario, está marcado por esos debates. Que como menciono, cuestiona, pues, ¿no? Si de verdad somos una nación. Con el gobierno de Velasco, ese era un asunto muy, muy fuerte, ¿no? Porque él decía, yo vengo acá a hacer la segunda y verdadera independencia. ¿Ya? Porque la primera fue un fracaso, no hubo cambio social ni nada, yo vengo, con la reforma agraria y todo lo demás, a hacer un verdadero cambio. Entonces, claro, usa la independencia y usa a Túpac Amaru como símbolo de este cambio social. Y claro, no es que desprecia a San Martín y a Bolívar, pero ya darle protagonismo a Túpac Amaru ya es un cambio muy fuerte, un discurso político muy fuerte, ¿no? Donde la nación hay que reconocer nuestras raíces indígenas, porque finalmente había mucho también de discurso de decir, bueno, sí, conseguimos la independencia, pero tenemos precursores. ¿Y qué eran estos precursores? Criollos, blancos, que escribían el Mercurio peruano, y como que se dejaba de lado, digamos, a los montoneros, por ejemplo, los que lucharon, a las mujeres que también lucharon por la independencia, ¿no? Claro, todo eso tiene que ver con nuestro discurso nacional, pues, ¿no? Si el discurso nacional solo da preponderancia a la élite criolla, estás hablando básicamente de gente blanca de clase alta. Si das protagonismo a Túpac Amaru, estás dando protagonismo a otros sectores sociales, ¿no? Tiene que ver eso con la nación, cómo nos pensamos como nación, ¿no? ¿Y cómo crees que eso está influyendo o ha influido en nuestra forma de concebirnos como nación? Porque el nacimiento de nuestra república tiene que ver justamente con un debate sobre si realmente los peruanos queríamos independizarnos o si la independencia nos llegó de afuera. Bueno, en la actualidad digamos que eso ya no es un debate, ¿sí? Es un debate muy politizado, digamos, del siglo XX. Hoy día yo diría que tiene sus pros y sus contras ese tipo de debate, ¿no? Porque el hecho de pensar si incluimos o no incluimos a ciertas personas, personajes. Hoy día, de pronto, tenemos un bicentenario que está marcado por, dentro de un discurso político, que resaltar los valores republicanos de ciudadanía activa, pero por otro lado tienes un discurso de marca país, que son valores económicos, que no tienen nada que ver con la ciudadanía. Claro, política. Justamente mucho se habló y se siguió hablando. Recuerdo a Alan García, ¿no? Que era un caballo de batalla del Perú del Bicentenario, grandes proyectos, incluso proyectos adscritos a la PCM. Y nuevamente la necesidad de revisarse, reescribirse o unificarse en una historia y en una mirada hacia adelante. Celebrar el Bicentenario con tanta pompa, aparte de la pompa, en términos reales, eso de unificación, de una historia asimilada por todos por igual, sin relatos de vencedores ni vencidos, ¿eso se ha construido?
Dentro del proyecto Bicentenario, los planes están dirigidos a esa idea, ¿no? De unificarnos como nación, reconocernos multiculturales, fomentar una conciencia crítica, participar activamente en política, pero si nosotros vemos la historia política de estos últimos años, digamos, eso como que quedan como buenas intenciones porque... Queda más como una especie de acuerdo nacional, ¿no? Quiere decir que es el mundo maravilloso con el Max Hernández siempre optimista con el Perú, no sabemos si por descarte o porque sí, claro, genéticamente es así, pero la realidad ¿cuál es? La realidad es que, claro, en la práctica más bien se ha dado, lo que mencionaba hace un momento, este fomento de la marca país, que son valores más económicos que políticos. Y si uno empieza a ver también los problemas políticos o la conflictividad social que ha habido, uno se da cuenta de que, bueno, el discurso del Bicentenario está básicamente como menciona, está un poco de adorno. Y sobre todo falta mucho, yo creo, incidir en los niños. Uno se siente orgulloso cuando se conoce y se reconoce, con los defectos y las virtudes. Claro. ¿Y qué tanto les estamos contando bien la historia de la patria a los niños? La historia pasada, la historia presente. Los textos escolares ahí cumplen una función muy importante y yo creo que ahora tienes textos escolares que tratan de mostrar el proceso de independencia, por ejemplo, como un proceso bastante complejo, no una lucha entre buenos y malos, sino como una guerra civil donde, bueno, participaron de diferentes sectores sociales para lograr ese proceso. Me parece que a eso apuntan los textos escolares. Y, digamos, es un avance respecto de ahora estamos aprovechando que estás aquí como historiador. Yo siempre me siento intimidada por determinada gente, ¿no? Por ejemplo, historiadores, me intimido, ¿no? Porque siento que son así como súper, ¿ya? Y yo no sé nada. Pero desde la incultura más absoluta, por mi parte, ahora ha llegado nuevamente Keiko Fujimori al poder. La historia reciente, que es importante también, o la historia del siglo XX, digamos, ¿no? Cómo se ha contado, cómo se ha metabolizado, porque eso ha tenido influencia en política, social, economía, ¿no? ¿Qué tanto se puede reescribir una historia por los políticos de turno? Y cuando finalmente la historia queda contada para no moverse más. Bueno, la historia es construida por varios actores sociales. Hay un uso público de la historia. Los historiadores, los profesionales que investigamos, tenemos una función importante, diría que sí, pero yo creo que los políticos pueden tener una función más de propaganda. Entonces, uso público de la historia, me quedé con eso. Puede ¿sí? haber un uso público de la Entonces, historia. Lo cual no necesariamente es malo, pero claro, lo que tenemos y lo que mencionas en el caso de Keiko Fujimori, estamos teniendo ya una campaña de reescribir la historia, que digamos no viene de ahora, viene ya de antes. Si ustedes recordarán esta campaña que hubo el gobierno aprista contra los sectores escolares, sí, criticando la apología del terrorismo. Y ahora están contra la CBR, ¿no? Quieren reescribir el... No, están desde hace tiempo, pero ahora eso va a agarrar fuerza, ¿no? Claro, entonces hay que visitar el LUM antes de que cambie, ¿no? De que sea un centro de propaganda del gobierno de Alberto Fujimori. Naranja o pongan, ya sabemos. Quiero trasladarle una pregunta. Señores, el tema a discutir de fondo radica en el concepto de colonialidad de poder, ¿no? Legados coloniales. ¿Seguimos viviendo bajo el legado colonial? Es una discusión claro, que en el siglo XX se planteaba, ¿no? Bajo otros términos, ¿no? Si pasamos de ser dominados por España a ser dominados por Inglaterra y después por Estados Unidos. Bueno, veamos cómo funciona nuestro país dentro del sistema económico. ¿Tenemos mentalidad de colonia? Somos occidentales, ¿no? Eso no se puede negar por la cultura hispana, pero... ¿Y eso qué implica? ¿Que tenemos mentalidad de colonia? ¿El ser no, occidental? no necesariamente. Ser independientes, ¿no? Ser soberanos. pero la colonia nos ha dejado una huella cultural, quiero decir. Claro, sí, pero a veces mucho se achaca la colonia que nos ha dejado como traumas o cosas sin resolver, pero digamos que la República tiene mucho también que ver. También, ¿no? claro. Entonces, la República no ha resuelto muchas cosas y dentro del discurso republicano o los derechos ciudadanos
se han mantenido jerarquías sociales y todo ello. Entonces, yo creo que también no hay que ver a la República como algo perfecto, sino como algo que también... Que sigue en construcción. Que sigue en construcción y que también tiene sus problemas y no mirar solo la colonia, que es muy lejos, ¿no? Me gustaría preguntarte por algo que le leía a María Rostorovsky, que me pareció bien interesante. Ella decía que normalmente se nos ha enseñado tradicionalmente lo de la conquista española como un puñado de guerreros que llegan en sus caballos y, digamos, someten a un imperio que tenía millones de personas. Y que eso ha generado una especie de complejo y de resentimiento de las élites criollas hacia los indígenas peruanos, como diciendo, se dejaron derrotar por 4 gatos que llegaron a caballo y cómo no pudieron hacerle frente a esto, ¿no? Ustedes son inferiores por esa razón y que parte del racismo de las élites hacia el indio peruano, hacia el indígena, pasa por ahí. Pero ella explicaba que eso no fue exactamente así, que estos que llegaron más bien se aliaron con un montón de pueblos que estaban enemistados con los incas porque los incas los sometían y tuvieron varios ejércitos a su disposición para derrotar al imperio incaico. ¿Tú crees también que hay de esto en nuestros complejos y en nuestro racismo como sociedad? Bueno, sí, puede usarse muchos ejemplos históricos, pero nuestras élites, claro, la época colonial estaba basada en un sistema jerárquico de desigualdad, cada quien por su color de piel, profesión, tiene derechos y privilegios, y digamos en la República se ha tratado de que eso se rompa, pero no sucedió. De hecho, hay un discurso ciudadano respecto a que mantiene esos privilegios, como por ejemplo, tras la independencia, no todos tenían derecho a votar. ¿Sí? Claro. Entonces, de hecho, el voto a la población analfabeta, que era básicamente indígena, se volvió en la Constitución. Es bien reciente. Claro, 1979. Entonces, claro, sí hay de parte de la población, de la élite en todo caso, siempre hay justificaciones para mantener estas jerarquías, ¿no? Pueden ser la historia, puede ser de que son gente inferior porque no son gente educada, etcétera, etcétera, ¿no? Son ciudadanos de segunda categoría, como quieras, pero siempre hay ese discurso que básicamente es un discurso de dominación, ¿no? De las élites contra los otros sectores. Bueno, algo que sigue sucediendo, ¿no? Sí, pues. Quiero decir, de Lima versus... ¿no? Ahora, las regiones también tuvieron una participación importante en el proceso de independencia. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, claro. De hecho, es curioso porque dentro de estas conmemoraciones el discurso de Lima siempre es preponderante. Y claro, estamos celebrando la independencia por San Martín, porque el 28 de julio fue el que hizo la proclamación. Claro. Pero, sin embargo, si uno ve los hechos históricos, ya hay una programación antes, que es el tren, que es en diciembre, de Baura, en Trujillo. Ah, el Trujillo también. Trujillo. Claro. ¿Quién la...? A ver, ya. Te pillé. Ahí me pillas. ¡Ay, no! Torre Tagle, creo. Ya, a ver. Entonces, y de hecho se celebraba esa fecha en los primeros años del siglo de la República, se celebraba. Había varias celebraciones. O sea, fue cambiando la celebración del Día de las Fiestas Patrias. Y después en Trujillo había, parece que centenario, había una semana que se celebraba la declaración de independencia de Trujillo, en diciembre. ¿No? Entonces, en las regiones hay una clara conciencia de que participa. Y de hecho, para el centenario se escriben muchos textos, ¿no? Sobre las resoluciones de Tacna, sobre Ayacucho, sobre Trujillo, y de hecho el de Trujillo, un tal Carlos Uceda, menciona de que gracias a Trujillo se logró la independencia, porque de hecho Bolívar reabastece sus tropas en el norte, para después dar la batalla de Junín y después de Ayacucho. Y después hay un Manuel del Pozo de Ayacucho, escribe, bueno, los ayacuchanos tuvimos una participación fundamental, ¿no? Y habla, por ejemplo, de los molochucos. Porque, claro, mucho del discurso limeño es los militares, los criollos, y él dice, sí, pero también están los molochucos, y ellos fueron muy importantes para la guerra. Entonces, las regiones dicen, nosotros somos presentes, pero también de paso es una crítica al centralismo, diciendo, mira... al centralismo que todavía impera, porque uno va a la Pampa, a la Quinoa, o habla con los ayacuchanos y te empiezan a contar todas estas historias, pero que en los libros de texto no aparecen, ¿cierto? Es nuevamente una visión ombliguista, limeña, blanca, ¿no? Yo diría que en los textos escolares ya va cambiando eso, bueno. y también porque desde regiones ya hay nuevas generaciones de historiadores que están produciendo cosas muy interesantes, por cierto. Muy interesante. Bueno, hay que aprovechar las fiestas patrias para justamente reflexionar y conversar sobre nuestra historia, cómo nos convertimos en república y todo lo que nos falta para ser una república de verdad. Recordemos el libro que... Sí, el libro se llama... ¿cómo se llama el libro?
Es el tomo 2 del Nueva Historia del Perú Nueva Historia Republicano. del Perú Republicano, sí. Y se La promesa titula del caudillo. La promesa del caudillo, Fundación, Anarquía y Militarismo, un título largo, entre Bueno, los años 1826 y 1872, Bueno, publicado que- por la Derrama Magisterial. Claro, más que la promesa del caudillo, podríamos también hablar de el eterno caudillo, porque aquí vamos de caudillo en busca de caudillo, un caudillo y tiro porque me La toca. política es una muestra de eso, ¿no? Sí, sí. Se ha vuelto una época caudillista, claro. Ujú. No, de la búsqueda del caudillo como la solución, ¿no? También. Fíjate con que el partido que ha ganado con fuerza y orden. Claro. Fuerza y orden. Suena sí. como caudillista a priori, ¿no? Sí, bueno, el padre también lo era. Tiene que ver con que tenemos partidos débiles, ¿no? Ujú. Tenemos coaliciones independientes donde básicamente las figuras, la popularidad de un personaje hace que jale votos. Claro. Tenemos adicción por los caudillos. Caudillas no existe, ¿no? En historia. Sí, caudillos es para masculino y femenino. ¿O se utiliza la palabra caudillas? No se utiliza para caudillas, no se conocen caudillas, pero las esposas de los caudillos eran muy importantes porque ellas Ajá. se movían por la ciudad y hacían tratos entre las familias, las redes, y eran muy importantes. Ujú. Solo que la historia de ellas, de las mujeres en general, no se No se conoce ha mucho contado, en la claro. política. Pues pero- sería bien chévere pero que las- las contara. Pero las esposas de los caudillos son... Bueno, son- Tupacatari. Las rabonas también eran importantes. Claro, ¿no? las rabonas en la guerra fundamentales. Tupacatari era más peligrosa. Miquela Bastidas, ¿no? Sí, Claro. sí. Más Hay peligrosa me refiero. hay más un fuerte. libro antiguo, pero que fue el primer intento de hablar precisamente de la participación de las mujeres. Ese es el texto de Elvira García, que es del centenario más o menos, donde ponen una serie de biografías, breves biografías, donde, claro, muestra la participación de la mujer en la historia del Perú y también tiene una parte donde habla de la independencia, habla de mujeres nobles, de mujeres indígenas, y digamos, es el primer intento y después ya ha sido continuado por otras. Bueno, es que historiadoras. detrás, detrás no, siempre se ha dicho detrás, ¿no? Pero al lado de un gran hombre en la historia, o hay una mujer que no existe o hay una gran mujer. La diferencia es que cuando hay una gran mujer en la historia suele estar sola. ¡Pum! Bueno. ¡Dale! Bueno, señor Loaiza, muchísimas gracias por la entrevista. Ya, Estaba muchas un poco de gracias. humor. Muy amable. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Gracias. Y bueno, ahora viene nuestro segmento de anunciar lo que está haciendo la Derrama Magisterial, porque está organizando el 4º Congreso Internacional sobre Neurociencia, nada menos. Queremos contarles que el viernes 8 de agosto, neurociencia es muy interesante. Sí. De 8 de la mañana a 5:40 de la tarde, el viernes 8 de agosto, se realizará el 4º Congreso Internacional Neurociencia y Gestión Emocional Aplicada a la Docencia. Organizado por Derrama Magisterial, la Plataforma Educativa Emocionalmente Perú y la Universidad Cayetano Heredia. El encuentro se llevará a cabo en el estudio de la Derrama Magisterial, que está, todos saben, en la avenida Gregorio Escobedo, en Jesús María, y reunirá a especialistas de Colombia, Argentina, Chile y Perú, quienes compartirán herramientas y estrategias basadas en evidencia científica para comprender cómo funciona el cerebro, cómo influyen las emociones en el aprendizaje y qué hacer para fortalecer el bienestar de estudiantes y docentes en el marco de los aportes que brinda la neurociencia, mejorar el aprendizaje, el bienestar emocional y el clima de las aulas. Pero veamos el video promocional brevemente, por favor. Esto está muy chévere, alucina. Es que tu cerebro también... Maestro, maestra, ¿sabías que tu cerebro también necesita gestión emocional para enseñar bien? Por eso te invitamos a un congreso donde la neurociencia se une a la docencia. Dictado por expertos de Argentina, Chile y Colombia. Aprenderás a leer las señales de tu cuerpo, regular emociones y mejorar el clima en el aula. Este 8 de agosto en el renovado auditorio de Derrama Magisterial. Míralo también por Zoom. ¡Un datazo! Si eres afiliado o afiliada, obtén tu entrada por solo 50 soles. ¡Escríbenos! Voy a repetirles los teléfonos, lo pueden encontrar en las redes de la Derrama Magisterial, pero les voy a repetir los teléfonos para quienes estén interesados. Vienen unos masterclass de la neurociencia y la educación, pero de la neurociencia, el cerebro nos hará libres porque el corazón también está en el cerebro, por si acaso. 920-376-446, 45-745-748. Ahora voy a este momento dedicado a Daniel Llovera, que algún día lo escribiremos. ¿Por qué? Porque saben que está el concurso de canto de la Derrama Magisterial. Daniel se muere por participar, pero no es, no es del magisterio. Lo tenemos que nominar. De repente pueden abrirle un cupo ahí. Pero su como papá para que era participe. profe, ¿no? Su papá era profesor. Claro. Y a mucho orgullo. Entonces, pero en serio que Daniel le encanta y él es un el gran concurso. cantante. Sí, tiene la voz. Maestra. A ver, veamos. A ver, veamos. Suéltalo. Suéltalo.
faltan muy pocos días para inscribirse en el concurso nacional de canto magisterial Takikusunchis Amautakuna 2026. ¿Ya? Si compones o interpretas, este es tu momento. Hay más de 34.000 soles en premios esperándote. El primer lugar en composición inédita puede ganar 12.000 soles y en interpretación 11.000 soles. Tú puedes ser el próximo ganador. También hay premios en efectivo para el tercer y cuarto lugar, con estadías en Demi Hoteles. Apresúrate, las inscripciones cierran el 3 de agosto. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete hoy mismo. 60 años de rama magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. Hasta el 3 de agosto se pueden inscribir en el concurso de canto. El 8 de agosto, este taller de neurociencia, que pueden acudir, por supuesto, todos los que están adheridos a la derrama, pero también Y los que no también. los que no también. Que Pero, eso es pero lo si chévere, eres miembro de la rama, vas a tener descuento, ¿no? 50 soles, Sí. ¿no? Y bueno, pues ya saben, los concursos, en fin, con diferentes especialidades y demás. Y también recordar, ahora que va a llegar 28, los hoteles DM. DM Son lo máximo. Yo los recomiendo siempre. de la derrama magisterial con Están en descuentos varias para ciudades del profes país. y para los que no, pero son precios muy razonables. Hay incluso Ahí están todas las ciudades donde hay hoteles. todas las DM. ciudades, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Moquegua, Mosone, no sé dónde queda eso, me agarró ahí esto la derrama. Nazca, Asia, Miraflores, Tarapoto, Tacna, DM Hoteles, para pues un 28 de julio para los que tengan el placer de viajar. Así es. Gracias por existir, derrama magisterial. Esto ha sido nuestro segmento Hacer la Diferencia. Vamos.